Ya viene 2025 y por supuesto que tenemos que hablar de las tendencias de cabello para el siguiente año. Vienen cosas súper lindas y muy sexys también. Así que me parece que 2025 va a ser un año muy interesante, muy femenino, muy romántico para la mujer. Pero sabes, cuando me pongo a estudiar y me pongo a investigar cuáles van a ser esas tendencias del próximo año, sí es importante determinar que dentro de todas las tendencias que hay, muchas de ellas se aplican al cabello que es finito, que ese cabello generalmente lo tienen las europeas. Entonces, cuando tratamos de aplicar esas tendencias a nosotras, las latinas, que tenemos el cabello un poquito más grueso, pues realmente no nos da ese potencial que estamos esperando. O bien tenemos que aplicarle demasiados productos para hacer que ese cabello sea más manejable y un poquito más fino también. Sin embargo, en mi opinión, esa no es la idea. ¿Cuál es la idea? Bueno, es traerte tendencias de cabello que se adapten, que se ajusten a la textura natural de tu cabello. Por lo tanto, es súper importante conocer, bueno, cuál es nuestro tipo de cabello, el largo, nuestro estilo, nuestros gustos, cómo nos sentimos más cómodas y en algunos casos, el lugar donde vivimos, porque resulta que puede ser demasiado caluroso o demasiado húmedo y bueno, eso también impacta al cabello. Así que hoy te voy a compartir cuáles son las tendencias que vienen el próximo año para cabello, que es un poco más largo y que es un poquito más grueso, prácticamente como las latinas lo tenemos. Y corazón, no te olvides de mandarme tu nombre, tu correo electrónico para invitarte a la próxima masterclass que será gratuita. Sabemos que en 2025 viene presente lo que es el fleco. Efectivamente, vamos a ver fleco con cabello lacio, con cabello ondulado, pero ¿sabes cuál es mi sugerencia? Utilizar ese fleco con un corte de cabello que sea mariposa o bien, si no te gusta estar muy peinada, también con el corte shaggy. De tal manera que el único tiempo que tengas que invertirle para utilizar la secadora o un cepillo va a ser el fleco y lo demás con tus dedos y el producto correcto lo puedes ir texturizando. Es una muy buena opción para aquellas mujeres que tenemos frizz, que no se nos acomoda el cabello y que estamos sufriendo, bueno, todo el día. Es una opción que me encanta. Además se ve muy natural, se ve muy sexy y realmente a cualquier edad lo podemos utilizar. Así que es una muy buena opción. Para aquellas mujeres que son unas bendecidas del cabello chino, bueno, me encanta. Ya sabemos que aquí lo importante es la hidratación. Mientras más hidratado, bueno, el rizo se forma mejor, se crea esa onda súper bonita, súper cerrada, que además si le agregas volumen, bueno, te ves así como una leona hermosa y bella. Así que para el siguiente año viene también esta melena que es natural, rizada, donde prácticamente parece que te levantaste o saliste de bañarte y así es tu cabello. Tú y yo sabemos que así nada se ve de manera natural. Siempre tenemos que aportar nuestro tiempo y los productos correctos. Pero 2025, esta opción natural, increíble. Hay en ocasiones que tenemos el cabello súper grueso. Y entonces aquí lo combinamos con el tono de cabello que es negro. Son dos elementos que los conjuntamos y se ven fabulosos. ¿Cuál sería la recomendación para 2025? Bueno, reforzar ese color y esa onda, de tal manera que se vea sexy, que se vea una onda un poco más relajada y que el largo es importante. Generalmente al largo de la clavícula o un poquito más abajo se ve sexy, se ve práctico, se ve moderno, juvenil, fresco, me encanta. Y así no batallamos con el cabello. ¿Y sabes qué? Bueno, la siguiente tendencia es bastante controversial porque hay expertos que dicen que no estará en tendencia y otros que sí, ya sabes, ¿no? Pero bueno, se trata de las maxi melenas,
en especial cuando las tenemos onduladas, cuando las tenemos chinas. Hay un estilo que se llama de sirena, efectivamente, mermaid haircut, que eso quiere decir que, bueno, parecemos unas sirenitas, largo el cabello y totalmente en ondas. Ahora, aquí las características es que son ondas un poco más hacia abajo, más apagadas, pero también con cierto brillo que las hacen como glamurosas. Aquí le puedes aplicar unos brillitos, unos detallitos que lo hagan ver todavía más glamuroso, o bien solamente un shining que se vea súper mega brilloso o más natural. Tenemos así como diferentes estilos, pero es una muy buena opción para aquellas mujeres que les encantan las maxi melenas. Y si tú eres una mujer que ya llegaste al punto de mostrar las canas, bueno, una excelente opción es efectivamente este corte mariposa, esas ondas que van hacia afuera, pero lo importante también es darle esa personalidad con el color. El color va a venir aquí a complementar ese corte de cabello y que también puedas lucir las canas, de tal manera que se vea moderno, trendy, sofisticado y que se vea que eres una mujer que te encanta estar arreglada, que te encanta tu cuerpo, te encantas a ti misma y es una muy buena opción cuando ya tenemos que mostrar las canas. Y corazones, hay una tendencia en Europa que se llama de campana. Que bueno, por lo que yo percibo es que el cabello debe ser muy finito y debes de tener muy poquito. Sin embargo, podemos adaptarlo al cabello latino, como en este caso, que el largo me parece correcto y que también no son ondas marcadas, son ondas súper suaves, van muy cercanas al rostro, que parece justamente que trajeras como una campana, pero me encanta porque hay ocasiones en que tenemos muy poco cabello y queremos lucir una melena así fabulosa y enorme. Entonces, esta opción va muy bien para aquellas mujeres que tienen el cabello medio, que no es tan delgado, no es tan grueso y que tienen poco cabello. Se me hace muy buena opción. Por supuesto, acuérdate del color y si el color sientes que puede dañar más tu cabello, un baño de color sin decoloración te va a ir increíble. Y bueno, corazones, espero que les haya encantado. Mándenme en los comentarios qué les parece, cuál de estas tendencias se van a animar para el próximo año. Y ya saben, les mando un beso, que tengan una increíble semana.